Comenzamos, por tanto, con las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, y por el grupo, muchas gracias, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Colom. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Una previa muy cortita, decirle que mi grupo parlamentario considera que debe el Consejo de Administración y el presidente de la Radiotelevisión Española debe salir de la selección que ha hecho el comité de expertos, pero eso no quita que primero reconozca su trayectoria profesional y personal, porque bueno, yo vengo del mundo de la exhibición del cine, llevo toda mi vida, prácticamente toda mi vida profesional dedicado a esto, y el apellido Colom en ese mundo significa mucho. Entonces, yo quiero que sepa que tiene ahí todo mi reconocimiento. Y quiero, bueno, sabía, sobre todo de su etapa más tiempo en FAPAE, pero no sabía todo lo que había hecho en los 80 y 90, y es imposible ver todo lo que ha hecho usted en su trayectoria profesional. No falta ni un acontecimiento importante de la última parte del siglo XX, y eso es una cuestión que entiendo que por eso ha sido tan bien puntuado, a pesar de todo, muy por el comité de expertos, su proyecto y su perfil. Yo me gustaría destacar varios aspectos que yo creo que teniendo en cuenta con quién estamos hablando, la redistribución de canales que plantea para Radio Televisión Española, algo que, sabiendo que, o sea, con el candidato que tenemos, que estamos tratando en su caso, es casi lógico que proponga usted un canal Cine Europa y un canal Arte. Y me gustaría que nos hablase un poco de esa nueva concepción de redistribución de canales, que dice mucho también de cuál es su visión de por dónde tiene que ir orientada Radio Televisión Española, por condensarlo en algo, pues tenemos muy poco tiempo, que creo que va muy vinculado además al perfil que representa usted. Por otro lado, también me gustaría saber su concepción de lo que es la cultura digital, que hace usted suya la visión de Genís Roca, pues me parece también muy interesante para comentar. Querría saber, además, usted que sabe mucho de producción y que tiene en su haber programas muy importantes de la historia de la televisión reciente, ¿cuál cree que es el futuro de la producción y qué falla en muchas de las producciones de Radio Televisión Española, sabiendo que usted tiene muchos éxitos en su haber y atesoramos muchos fracasos en el ámbito de la exhibición, por decirlo así, pública? Muchas gracias, mucha suerte y bienvenido al Congreso, señor Colom. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta, y bienvenido, señor candidato, y enhorabuena también, ya no digo solamente por la presencia del proyecto, sino la trayectoria, porque bueno, forma directamente parte de nuestro imaginario colectivo la cantidad de producciones que a lo largo de su trayectoria profesional nos ha aportado al común. Y de hecho, esta era una de las cuestiones que queríamos trasladarle también, lo que tiene que ver con la televisión pública, no solo como un servicio a la ciudadanía, desde luego, sino también como la que atesora en su archivo toda esa imaginería que se ha ido vertiendo, y por lo tanto también respecto al archivo de Radio Televisión Española, y dada además su trayectoria y su trabajo vinculado a las producciones de ficción o no necesariamente de ficción, cuánto se necesita a veces poder acceder a ese archivo y lo dificultoso que es para los profesionales poder acceder, y lo caro que es poder acceder a ellos, qué perspectiva tiene en ese sentido, en tanto que forma parte de nuestro patrimonio visual de toda la ciudadanía. También lo ha mencionado el portavoz de Ciudadanos, la mención que hace respecto a lo digital, y yo creo que en todo el proyecto respecto a la tecnología me parece muy interesante, porque parece que al final los planes tienen que resultar muy modernos, acorde, pero luego falta la parte
humanista, cultural o social, para comprender también todo ese avance tecnológico. Al final, tecnología es un bolígrafo, ¿no? Bueno, pues si nos quiere, en el poco tiempo que tiene, hablar algo de esto. Y aparte de una serie de cuestiones que mencionamos siempre, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la manipulación informativa, entendiendo manipulación no en que pueda hacerse una información carente de sesgo, el sesgo no nos lo podemos quitar de encima, pero sí en que sea veraz, en que sea en la que prime el criterio del servicio a la ciudadanía y no otro tipo de intereses, y en ese sentido también cuál es su propuesta para Radio Televisión Española y para restaurar quizás esa necesaria objetividad que se reclama, las condiciones de las y los trabajadores del ente público y cómo también se puede aprovechar el talento, si le parece bien la deriva de excesivas externalizaciones, si considera que hay que volver a mayor cantidad de producción propia. Y una última cuestión que tiene que ver con la pluralidad lingüística. El propio proyecto que presenta es bilingüe y eso deja un posicionamiento muy claro. Ahora quería también muchos de los documentos que vienen en el proyecto. Quería preguntarle, no solamente por lo que entiendo que es una defensa de las lenguas del Estado, me gustaría que también las propias y no solo las oficiales, sino la visión cultural, porque como asturiana al final vemos que la televisión lineal generalista, y no digamos la televisión pública, parece que todo sucede en Madrid, y la semana pasada yo creía que estaba nevando en Asturias, pero no, en Asturias, salvo en las zonas en las que siempre nieva, no nevaba. ¿Cuál es la construcción sociocultural que quiere también para esta televisión pública? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Castañón. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Señor Colom, bienvenido al Congreso. Muchísimas gracias por estar aquí. Dos palabras, enhorabuena y gracias. ¿De acuerdo? Enhorabuena porque, fruto de su experiencia al frente de Radio Televisión Española, en los años en que usted estuvo al frente, y evidentemente de su amplio currículum y su programa, ha tenido usted una de las puntuaciones altas, aunque lamentablemente está usted en la franja de lista que, como ha comentado ya un compañero de otro grupo parlamentario, le pone probablemente fuera, salvo maniobra política, de la entrada después de la reapertura de todo este proceso, cuando ya estaba cerrado con un comité de expertos. Le doy la enhorabuena por ello, por haber obtenido esa puntuación, pero también le doy las gracias. Usted no sé si se acordará, pero yo participé en un programa en el que usted estuvo hace 2 años, Millennium, y gracias a usted yo soy diputado. Se lo voy a explicar. Su programa Millennium fue el tal calibre de manipulación, señalamiento, desde una cadena pública hacia unas ideas, hacia unas personas y hacia un partido político concreto, que yo, que en aquel momento no tenía pensado dedicarme a la primera línea de política, sino estar en segunda línea, fue usted y su programa los que lograron que yo esa misma noche tomara la decisión de presentarme como diputado a este Congreso. Y gracias a usted, cientos de miles de personas vieron aquel vídeo, vieron aquella manipulación, aquella agresividad por parte de usted como profesional, y se dieron cuenta de lo que es Televisión Española. Esa es una de las razones también por la que yo trato de estar y sigo colaborando en esta comisión de Radio Televisión Española. Así que, enhorabuena y muchísimas gracias por convencer a muchos españoles de que es necesaria una televisión en la que los fantasmas del pasado no pueblen el futuro de una televisión de todos. Y así, como usted empezaba aquel programa, a bocajarro le pregunto, ¿usted cree que es razonable que aquellos que han sido parciales, manipuladores y sectarios puedan ser los elegidos para ir adelante en la gestión del ente público Radio Televisión Española? ¿Usted cree que aquellos que han tenido historiales de responsabilidad anterior con respecto a la gestión de una televisión que se reconoce en casi el 80% de los proyectos, se menciona una televisión que tiene que recuperar su credibilidad, que tiene que ser real representante del sentir de todos los españoles, no de algunos españoles? ¿Usted cree que deberían ser parte de este proceso? Hablo en general, no hablo en particular de usted, por supuesto. Así que, como a usted le gusta empezar las entrevistas, a bocajarro le hago esa pregunta. Así que, más allá de que me conteste eso y algún detalle de actualización de su proyecto electoral, de su proyecto, perdón, he dicho electoral, bueno, también electoral, de su proyecto, esto al fin y al cabo son unas elecciones a un cargo que es el de presidente de Televisión Española, si usted fuera presidente de Televisión Española, ¿seguiría manipulando como se ha hecho desde muchos programas de Radio y Televisión Española? Le deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional y le puedo asegurar que desde este grupo político intentaremos que no sea en Televisión Española. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo ruego a todos los intervinientes por los grupos parlamentarios que se trate a los comparecientes con el debido respeto. Muchísimas gracias. Por alusiones, señora presidenta, me he limitado a citar palabras textuales del señor compareciente. Muchísimas gracias. La presidencia no admite
intervenciones a la presidencia, simplemente preside y, por lo tanto, les recuerdo a sus señorías el deber que tenemos todos ante un compareciente en un hearing como este, el respeto, cada uno desde lo que pueda entender ese respeto, pero desde luego el respeto que debemos a todos los comparecientes. Invocando el artículo correspondiente del reglamento del Congreso y si fuera de aplicación, dado que viene de una comisión mixta del Senado, en este caso el del Congreso, le pido la palabra para contestar a lo que ha hecho usted personalmente sobre mi persona. Vamos a continuar, si no le No me da la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Continuamos con la intervención por el Grupo Parlamentario Popular de la señora Montesinos de Miguel. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido, señor Colom. Desde el Grupo Parlamentario Popular le queremos plantear 3 cuestiones en la confianza de que el tiempo tasado para su intervención le permita darnos una respuesta que ya le agradecemos desde luego de antemano. Queremos poner en todo su valor este acto y este marco que es el apropiado para encarar la recta final del concurso público de Radio Televisión Española, poniendo fin al régimen de exclusividad y provisionalidad que ha regido la corporación, desgraciadamente, en los más de 2 años últimos. Ello nos suscita la primera pregunta. ¿Qué significado tiene, a su juicio, esta anhelada transición entre la excepcionalidad que hemos vivido y la normalidad institucional que se presume a partir de esta culminación del concurso público de Radio Televisión y la votación y elección en el Parlamento de los miembros del Consejo de Radio Televisión Española? En segundo término, hay una foto de Radio Televisión Española demasiado repetida que liga a la corporación a un ambiente público bronco, que en nada ayuda a afianzar ni el prestigio, ni la credibilidad, ni la confianza de este servicio público entre los ciudadanos. ¿Qué cree que se puede hacer para reducir esa discordia? Y, por último, creemos que hay que evitar la extensión de una tesis que apuesta por la innecesariedad de radiotelevisión a la luz de esta ingente oferta audiovisual y de las dificultades que la propia Radiotelevisión Española tiene en ocasiones para no quedarse relegada de la vanguardia digital. Es evidente que en estos momentos, todos sabemos y conocemos, son muchos los ciudadanos que han abandonado la Radiotelevisión Española y que entendemos que en un mundo como el actual, como el audiovisual, tan competitivo entre las cadenas privadas, las plataformas, incluso las propias públicas, debemos de recuperar a esos ciudadanos que se marcharon o que no conocen Radio Televisión Española y que creemos que es fácil que nos diga usted alguno de los argumentos que entiende que son necesarios o que son importantes para recuperar, sobre todo en el momento en el que la producción propia es tan importante en el mundo audiovisual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Colom, bienvenido a esta comisión. Agradecemos desde mi grupo parlamentario su comparecencia y que venga aquí a defender de manera bastante resumida, por el tiempo que dispone, de su proyecto para dirigir Radio Televisión Española. Sin duda usted tiene una trayectoria amplia. Fue director ya de Televisión Española del 90 al 96, pero bueno, tiene experiencia bastante diversa, incluso en temas musicales y demás, con lo cual usted ha sido testigo sin duda de muchos cambios en el sector audiovisual y cómo han afectado estos a la Corporación de Radio Televisión Española. Ahora estamos ante nuevos desafíos, se ha incrementado de manera exponencial la oferta de la que disponen los telespectadores. No solo los telespectadores, sino también los oyentes de radio, que a veces nos olvidamos de la radio pública, y somos conscientes que hay diversos desafíos. Usted hace referencia a la digitalización, la llegada de más canales, de nuevas plataformas a las que no tiene acceso todo el mundo. Y somos conscientes que tienen que competir en un terreno bastante dificultoso, pero sin perder el objetivo que tiene que tener toda buena radiotelevisión pública, que es apostar pues por la diversidad, la cultura, el cine, la educación y también, por eso le pregunto desde su punto de vista, cuáles son los principales retos que tenemos a día de hoy, porque ya ustedes presentaron hace 2 años el proyecto y hemos visto además un aumento importante del consumo con el tema de la pandemia y la gente está obligada a pasar mucho más tiempo en casa. ¿Cuáles son los principales retos
o problemas que ve usted ahora mismo en la corporación y cuáles son las soluciones que usted plantea. Y también a mi grupo le interesa particularmente la visión que tiene cada uno de los candidatos sobre el futuro que deben seguir los centros territoriales y los centros de producción, como es el de Cataluña y el de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, tiene la palabra don Ramón Colom Nestaches, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española, por tiempo de 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. A ver, quiero aclarar dos cosas previas. Una, sobre el trabajo que se nos pidió para poder presentarnos a esta convocatoria. Una de las cosas que se plantearon era exactamente: haga usted un plan de negocios a 6 años sin que nos dieran ningún dato. Yo no sé cómo se hace un plan de negocio sin tener ningún dato. Ese fue el motivo por el cual yo fui recusado y no estaba en la lista. Pero es que, salvo que yo hubiese trabajado en el interior de TVE, como sucedió con el secretario general del ente público RTVE, que tenía los datos hechos por él, yo no tenía ningún dato para poder hacer ese trabajo. Primero. Y en segundo lugar, voy a contestar al diputado con una cuestión muy simple. Usted y yo deberíamos hablar de eso, porque hay una cuestión que usted se enfadó en el minuto 1, porque yo dije: le voy a hacer la primera pregunta a bocajarro. ¿Cuál es el problema de la expresión a bocajarro? Yo no sé cuál es. No sé cuál es la manipulación por haber utilizado esa expresión. Usted se enfadó mucho, se indignó, me puso a caldo en todas las redes sociales, cosa que perfectamente podía hacer, pero yo no le manipulé. Dije a bocajarro, y voy a ser claro, lo dije porque en el guión me lo había escrito el guionista por un motivo, y es que para no perder el tiempo con divagaciones. Digo eso para contestar aquí al diputado y ya voy directamente a los asuntos. Ingresé en Televisión Española el 13 de marzo del 75, antes de que muriese Franco. Me fui en el 96, casi el 97, con una excedencia por 10 años. Podía haber regresado, lo que me hubiese reportado una mejor situación económica, pero no lo hice. Dejé que pasaran los 10 años y no solicité el reingreso. Comencé como redactor en un informativo para niños que se llamaba La Semana, dirigido por Paco García Novell. De ahí, junto a Baltasar Magro, nos fuimos al informe semanal de Pedro Urquicia como redactor. Mi primer reportaje en el informe semanal fue Cine español, cambio de rollo, lo que ha sido una constante en mi carrera, el cambio de rollo, el cambio, usted que sabe como exhibidor perfectamente lo que era eso, el cambio de rollo. En la vida hay que estar cambiando constantemente y por eso estoy aquí. De redactor pasé a subdirector del programa, más tarde director del Informa, de ahí a la jefatura de programas no diarios de los servicios informativos, 2 años de excedencia que estuve en Tesauro y de ahí a la dirección de Televisión Española. 6 años largos que terminaron en excedencia. Yo no quería irme de TVE. Solicité que me enviasen a una corresponsalía para estar lejos de Madrid por cuestiones obvias. La persona que me atendió me dijo textualmente: en pleno periodo de limpieza étnica, tú quieres irte a una corresponsalía. Va a ser que no. Podía haberme quedado de director de TVE. No quise por el trato que dieron a los corresponsales en el extranjero, que teniendo el contrato renovado, fueron cesados manus militari enseguida.
Soy la persona que más años ha estado en la dirección de TVE. Me tocó el marrón de la llegada con la salida de las cadenas privadas. Nadie tenía experiencia en eso, salvo Valerio Lazarov. Como refuerzo ante esa posible competencia de los canales privados, me encontré con 300 películas mexicanas, de las que mucho no se podían emitir dado el mal estado. Fuera de TVE he hecho de consultor en Antena 3, aprendí la televisión de pago en vía digital, di clases en la Facultad de Comunicación Ramón Llull en Barcelona, dirigí un máster en Industria Audiovisual, creé canales en Mediapark, he escrito sobre televisión durante 20 años en Fotogramas, escribí un libro de texto sobre la empresa y la industria audiovisual, he sido productor y distribuidor de cine y, por último, presidente de la Federación de Productores Españoles hasta que terminó mi mandato. Estoy contento porque he aprendido de muchos sitios y por eso me atrevo a presentarme aquí. Antes decía que he vivido siempre en el cambio, un cambio de rollo, como el que decíamos en Informe Semanal. Ahora estamos en el momento de un cambio, no de rollo, sino casi de girar una página de la historia. No me gustan los términos grandilocuentes, pero eso es la transformación digital. No es que vayamos a sustituir equipos analógicos por digitales, que sí lo vamos a hacer, sino que vamos hacia una transformación digital. ¿Qué es eso? No es una cuestión de tecnología, sino una nueva forma de gestión, un reto de gestión. En la era digital, lo importante, la nueva ventaja competitiva es la organización. Tener un diseño de organización acomodado a estos tiempos. Sus objetivos: aumentar la productividad, aumentar la valoración, aumentar el cash flow, utilizando las innovaciones que tenemos a nuestro alcance. Cada día hay que hacerse una pregunta cientos de veces. Si esto no lo hubiéramos hecho nunca, si lo empezásemos hoy, ¿cómo lo haríamos? Hay que tener ideas, hay que saber medir, construir, aprender. Es un reto a trabajar desde el interior, desde dentro, con el personal y con los medios. Y hay que hacerlo hacia afuera. Productos, programas, nuevas creaciones y nuevos modelos de negocio. Este reto se traduce en hacer una televisión social, en donde los ciudadanos se puedan mirar y que reflejen los cambios en cuanto a contenidos, medios, formas de consumo, usabilidad que se están produciendo e intente dar respuesta a todos. Antes teníamos en una mano los audímetros, en otra mano la intuición. Ahora, además, podemos apoyarnos en el Big Data para conocer las necesidades de nuestros espectadores. En la estrategia digital hay que saber analizar, innovar, simplificar. Hay que marcarse objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, ajustados en el tiempo. Ahora ya no nos podemos preguntar si hay algo que se puede cambiar. No. El cambio es la norma, no la excepción. La cultura laboral es una parte fundamental del éxito. Los compañeros son lo más importante. Si tú fallas, ellos fallan. Si ellos fallan, tú fallas. Otro gran cambio es la definición. Hay algo que nos separa de la televisión comercial. ¿Para quién trabajamos nosotros? ¿Quién es nuestro cliente? Nuestra cuenta de resultados, ¿de quién depende? Ellos, la televisión comercial, su cliente son las agencias de publicidad y las centrales de medios. Ellos se dedican a comercializar
audiencia. Para nosotros, no. El cliente es, para nosotros, televisión pública, radio, televisión pública, es el espectador, el ciudadano. Queremos que nuestro cliente esté satisfecho para que sepa que, al margen de lo que pueda haber en otras pantallas y en otras plataformas, la nuestra está hecha para él. Debe sentirse orgulloso de lo que hacemos. Ese es nuestro negocio. Tenemos que gestionarlo bien y comunicarlo mejor. Voy a repetirlo. Nuestra misión como estrategas de contenidos es conseguir que la marca RTVE ponga su contenido a disposición de sus usuarios en cualquier forma, de la manera que el consumidor, nada menos que el ciudadano, quiera disfrutarlo. La televisión pública es la televisión de todos los públicos, no solo de la que hace los programas obligatorios, los religiosos, la misa, los deportes minoritarios, los libros. Ahí están, tienen que estar todos, desde los jóvenes a los seniors. Los seniors, los mayores, son los principales espectadores de la marca RTVE. Son la mayoría de ciudadanos de este país. No hay que darle con la puerta en las narices a los seniors, porque la televisión pública, la radiotelevisión pública, tiene cada vez más sentido. Voy a añadir que por qué tiene sentido, y termino porque ya creo que estoy casi fuera del tiempo. Sí, se lo agradecemos. Muchas gracias. Hay una cuestión importantísima que yo creo que nos interesa a todos, que es la urgencia de la memoria, de la historia, que no siempre es memoria histórica, de la política y la ética pública, de la identidad, y, si me apuran, de la utopía. El bien común es la única perspectiva que debe mover la acción, y desde esa perspectiva hay que plantear nuestros informativos. Nuestra televisión manipula la información. Yo digo, ¿solo la pública? Si los informativos de la televisión pública, en lugar de dar noticias, leyesen el Boletín Oficial del Estado a cara de palo, también les acusaríamos de manipulación. ¿Por qué? Porque no leen la hoja parroquial de Sigüenza, por poner un ejemplo. Hace unos días apareció el vicepresidente segundo en La Sexta. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dijo, pero yo lo que me pregunto es, ¿y por qué estuvo en La Sexta y no había hecho lo mismo, igual que otros líderes políticos, en la radio televisión pública? Los informativos de TVE han sido líderes, pues deben seguir siéndolo. Si los espectadores el día 24 de diciembre ven el discurso del rey en televisión española, yo creo que es por algo, y de ahí no nos tenemos que apartar. Me han preguntado por los centros territoriales. Yo digo que no concibo la televisión, radiotelevisión pública sin los centros territoriales. Y como no tengo más tiempo, hasta aquí llego y les doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. En nombre de todos, don Ramón Colom. Muchas gracias.